Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. Salud anuncia que desechará vacunas anti-COVID que no se usaron para la tercera dosis. El Ministerio de Salud anunció que a partir del 1 de noviembre se desecharán las vacunas contra COVID-19 que no fueron usadas para la tercera dosis. La gobernación apunta a un carnaval 2022 seguro. Desde la gobernación empezaron las gestiones para un carnaval de Oruro. La Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana ya convocó una primera reunión interinstitucional para trazar un plan de emergencia y contingencia. Mujeres creando irrumpe homilia de Monseñor Gualberti califica de hipócrita a la iglesia. Durante su homilia dominical, Gualberti reafirmó las palabras del Papa Francisco, quien ha definido que el aborto es un homicidio y quien hace aborto mata y que no es justo matar a una vida humana para solucionar un problema. La reserva Pilón Laja está en llamas hace 10 días y piden auxilio. Mediante tomas aéreas se puede observar cómo el fuego azota gran parte del territorio. Las autoridades piden apoyo aéreo. Tras activarse alerta migratoria, detienen a expresidente de la CIDOP en Viru. Adolfo Chávez debía viajar a Escocia para participar de la COP26, evento en el cual expondrá sobre la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ante el extractivismo. Cae hombre que fotografiaba las partes íntimas de mujeres en pleno centro paceño. Los transeúntes atraparon al hombre y lo entregaron a la policía. Y cuando revisaron su celular, verificaron que tenía material pornográfico. Aski alo kipanay hira kuya kana ka may kutin pregunta sanya ni kalwana ya tiu ni gambi kutang kasina wala ski hu ni gambi chikin sanya kuni hamte tiu ni gasaria si markasa na kamara ki angka hamar kana gansa takpa chu kuya tiu ni kunya kita sanya yu kamari kama may kutin be kalwana ka waki chawi kun kanjenya ni kuni hamte miat da kayu kamari kama angka hamar kana kanya tiu ni kapunya kita sinu kamata ka kaste tiu ni gambi kalwana maki panyataki. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Yemen ang kahamargan hanwal taon ni kawang jasuway ukampi sa matentado coche bomba ukampi niyang kachaw ni kawang jasuway aeropuerto internacional hayu katokina ukampi sa akaman wal taon ni kutkatapat haniyatong kamarkachini na kawang hiwanyaro puri wayapariki. Al menos 8 personas murieron este sábado y una veintena resultaron heridas en la explosión de un coche bomba cerca del aeropuerto internacional de la ciudad yemení de Adén. Según fuentes citadas por la agencia Reuters, la detonación tuvo su origen en un camión que transportaba productos petroleros. La explosión se sintió en toda la ciudad. Adén es sede del gobierno yemení enfrentado a los rebeldes Houthi en una devastadora guerra civil. Pesa de Buriani, maestro Geisa, Panamá, Caja Americana, Jania, 3.5 toneladas de droga, Yucatunta, Guayapje, acá en Cachao, y Aljau, de Gasariasis Panajay, si Campes Absasis Panajay, Geisa, Europa, Caja Marcaro, Ayucamadjama o Camata, Canualta, Únicas Catcasuereki. Droga y más droga con destino a Europa. En Panamá han incautado 100 bolsas con cerca de 3.500 paquetes de sustancias ilícitas. En total casi 3,5 toneladas, lo que supone el decomiso más grande realizado en el país. Los paquetes estaban escondidos en contenedores dentro de un buque que había llegado de Chile y se dirigía a Países Bajos.
Según las autoridades panameñas, el narcotráfico está cambiando sus rutas, que tienen cada vez más a menudo como destino final el viejo continente. Los narcotraficantes aprovechan la versatilidad de los buques mercantes para trasladar la droga desde puertos sudamericanos en el Pacífico hacia Panamá y desde allí hacia el Caribe con rumbo a Europa. Estados Unidos angkaha merkampi como la Unión Europea oxangine campeja ni el equiwa aranceles toquitan volta una como el jahuana jasuit eoya como de gana en el catálogo asquinijama aluminio como la que acero o jahuana gaga acá toquina serías ni Importante paso de Estados Unidos y la Unión Europea en sus relaciones bilaterales con el fin de la guerra de los aranceles. Washington y Bruselas celebraban este domingo el punto y final a los desacuerdos comerciales llegados bajo la administración Trump y que afectaban directamente a la importación de acero y aluminio. Reunidos en Roma durante la cumbre de líderes del G20, el presidente Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordaban también cómo este acuerdo aporta a su vez su importante grano de arena a la lucha contra el cambio climático. Juntos iniciamos una nueva etapa de cooperación transatlántica que va a beneficiar a todos nuestros pueblos, tanto ahora como así lo creo en los años venideros, decía Biden. La importación estadounidense de acero y aluminio de la Unión Europea queda por tanto libre de aranceles. Bruselas, a su vez, suspende las tasas que aplicaba a distintos productos estadounidenses. Hoy hemos acordado suspender los aranceles sobre el acero y el aluminio y empezar a trabajar en un nuevo acuerdo mundial sobre el acero sostenible. Y esto marca un hito en la renovada asociación entre la Unión Europea y Estados Unidos. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Kuniham tenía Koyesun Gasana Campesa, Todo Santo, una caja, Portanoa, Huasitata Camarana, y Kumakipan, Haltupata Americana, Gobierno Municipal Oxagui, una caja, Octea Palaki Mahachamesa, Takpaicha, que tiene Cati, Kaintu Kuyawapana, 2003 Marano, Kumalaki, 2019 Maranza, Kupanegaro, Amtasinas, Kukicho, una cambio, Kamato, Akamata, Saraúne, Haltupata, Mercatpacho, y en Jessica. Está realizando la conmemoración de una festividad que es tradicional en nuestro contexto andino y particularmente en el municipio del Alto, y bueno, es en ese contexto que el día lunes se va a desarrollar el tema del armado de una mesa
municipal, ¿no? Esta mesa municipal, la más grande que estamos armando en lo que vendría a ser el municipio del Alto, conmemorando varios aspectos y hechos históricos que se han dado en lo que es el contexto de la urbe alteña, no es el caso de lo que es las masacres de octubre y otro tipo de hechos históricos, y conmemorando ese detalle también se está armando esta mesa en conmemoración a esos caídos y a esos fallecidos de distintos hechos históricos, ¿no? Esto se va a armar en concordancia con todo el municipio. Cada secretaría va a aportar para el tema del armado de esta mesa con diferentes productos, desde panes, el tema de dulces, el tema de lo que son bizcochos y todos los elementos que conciernen al armado de una mesa tradicional para la festividad de Todos Santos, ¿no? Maestro Quinto Jaldubata, Marganja, Campesa, Gobierno Municipal Oxaquí, Negam, Tapjarequiwa, Cementerios, Amay, Mayutanakja, Aski, Comando, Ninchawina Gampi, Chiquinchaya, Takikasta, Pajawuni, Gausariatan, Siwa, Yukamata, Marcachini, Cajani, COVID-19, Usumpi, Usundapajina, Capataki. Sí, efectivamente se ha convocado a todos los funcionarios públicos, tanto del órgano ejecutivo como del legislativo. En ese sentido, nosotros vamos a ser parte de estas limpiezas y bueno, ya estamos alistando los materiales pertinentes. Eso también van a ser por parte de cada funcionario. Nosotros no estamos presupuestando otros temas, simplemente la voluntad, llevar una escobita, llevar un tipo de rastrillos, agüita para limpiar los mercados, como ya se ha hecho, y posteriormente continuar con los cementerios, toda vez que estamos en una etapa en la que la fe religiosa está llegando a todos los hogares por estas ferias de Todos Santos. Ministerio de Educación Oxanguinega Hayatia Palequiu Takpacha Ukita y Ganacaro Acapaxi Niatuca Maja Gabono Juancito Pinto Payawa Tajani Wasiu Zapacate de Queriru Acapaya una caja Campis Churasini Wasiu Banco Unión Ayuca Taiplama Yucamat Kamawa Marcachi Necaro Kamatu Paneca Hayatia Palqui. Tenemos 486.163.000 bolivianos destinados a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación primaria, comunitaria vocacional, de educación secundaria, comunitaria productiva, de educación especial. De la segunda semana o tercera semana como máximo estaremos pagando el bono Juancito Pinto a los beneficiarios, y esta vez lo haremos a través del sistema bancario. Lo hacemos a través del sistema bancario, fundamentalmente el Banco Unión, porque todavía prevalece la COVID-19 y no podemos arriesgar a las concentraciones masivas para la entrega del beneficio. Por eso se lo hace a través del sistema bancario. ¿Qué es lo que tienen que presentar los beneficiarios? La cédula de identidad original y fotocopia simple, tanto del padre, la madre o el tutor y de los beneficiarios, de los niños y de las niñas. Ya en la entidad financiera señalada se encuentra el banco de datos que genera el Ministerio de Educación en base a la matrícula de la gestión escolar 2021. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas.
¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Este Unigambi Israel Kibriani al tupata maricana rebajita tributaria pailau ira kaunika ka paxewa ni atukuyasini 100% hayuka descuento ira kaunika mu campesa de la catalogia ka kaunika kamawa sare tandak pailau unika sino kamata pakinchini ka hayati abreki. Hemos empezado esta norma el 3 de agosto, dividida en 3 etapas. La primera etapa era agosto y septiembre, con el 100% de la condonación de multas e intereses. Pero una evaluación que ha hecho nuestra alcaldesa Eva Copa ha posibilitado que ella nos instruya y también posibilite que se amplíe este mes de octubre también con el 100% de la condonación de estas multas e intereses. Ya estamos concluyendo el mes, hasta el día de mañana terminaría esta etapa. Como ustedes ven, no hay mucha afluencia ahora de gente, suponemos que es por el feriado de esta próxima semana de Todos los Santos, pero sí, de acuerdo al recuento que hemos hecho de nuestras estadísticas, hay una buena cantidad de contribuyentes que se habrían beneficiado hasta el momento, inclusive en la parte de los ingresos de la recaudación, que deberíamos conseguir hasta fin de año 20 millones de bolivianos, estaríamos ya al filo de conseguirlos en estos días. Y seguramente los meses de noviembre y diciembre vamos a sobrepasar. Esos montos van a estar dirigidos directamente también para seguramente obras que va a decidir nuestra alcaldesa para el mismo municipio de La Alta. Maestro alcaldesa Copa marqui pireja al tupata marcarja jawira como tapuna gambiu jikan yasoyana kaisa Río Seco comaraki Río Seco toquina hata kasta una kayo kapta pesawai kuna imana akinji ne cambio comaraki ir na kiri ne cam chik ato kamata komana tapiwa askiri hama con kanchiasina. Esta es una campaña binacional. Están también al lado del Perú, están haciendo la limpieza correspondiente y nosotros acá tenemos un despliegue en los diferentes puntos de lo que es Río Seco y Río Seque. Y bueno, pedir a la gente también que nos coadyuve con el tema de la limpieza y que concienticen a la gente, ¿no? No boten la basura, por favor, en los ríos. Esa basura que ustedes botan llega a lo que es el lago menor del Titicaca y causamos un gran daño ambiental. Como es una limpieza binacional, estamos trabajando con diferentes instituciones y tenemos un despliegue de los funcionarios en diferentes puntos y no solamente ellos, ¿no? También están otras instituciones como ambientalistas, tenemos a las Fuerzas Armadas y también a bomberos que también nos están coadyuvando en los puntos de limpieza y bueno, esperamos nosotros que la gente también nos ayude, ¿no? Miren, en una primera limpieza hemos recogido casi 15 toneladas de basura, así que esperamos nosotros que ellos también puedan tomar conciencia. Ugan bitu unigam sala de Kibriani, maestro que te pasó el guino con una canal tu parte americana campeonato relámpago de futsal walmina kawanat oyapana con imana casta okicho una que con kanchiasina agatokit hal concejal la no copa manjaragino agas quien atau tokiru ugan pisa con imana pakawune kanchiasa watapata anatawi David Pacha. Yo creo que es una manera de alentar no solamente el deporte, sino también el liberar de pronto toda esa carga emocional o energía negativa que acumulamos durante nuestro cotidiano vivir. Dentro de los clubes de madres hemos conformado un espacio de diálogo, de compartir lo bueno y lo malo, de poder establecer mejores capacidades de nuestras habilidades y finalmente hacer un espacio de deporte. Esta actividad, este primer campeonato relámpago de mujeres de la Asociación de Club de Madres Elba Escobar de Rodríguez, ha estado apoyada por Pro Bolivia del Ministerio de Desarrollo Productivo, como también por la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones, la ATT, lo cual agradecemos muchísimo porque gracias a ellos vamos a poder entregar estos grupos de premios desde víveres.
Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Hila kuya kanyak takpai cukup yaitu negam bikumal kuya yang cukup negam baka buki cawa kalau tuk tewa kanyan ni hamti yatita kayu kamar kamu kampi stiru nakan ukut ani daskan uk ampi yak yaitu kampi hiculo ya magi sani areki uka todo santo negara hachi kawurura maya negas suyata ni sara unika serhama poka uni kampi jika encian ni komat askin hama kamar tapkayan unika sari kampi sa adu mantu dukama yu kamatu asara unika sa hatak etukin aja jah hila kuya kanyak takpai cawa kau yang cawa di kampi akau buki cawa tuk tewa kanyan. Salud anuncia que desechará vacunas anti-COVID que no se usaron para la tercera dosis. El Ministerio de Salud anunció que a partir del 1 de noviembre se desecharán las vacunas contra COVID-19 que no fueron usadas para la tercera dosis. La gobernación apunta a un carnaval 2022 seguro. Desde la gobernación empezaron las gestiones para un carnaval de Oruro. La Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana ya convocó una primera reunión interinstitucional para trazar un plan de emergencia y contingencia. Mujeres creando irrumpe homilia de Monseñor Gualberti, califica de hipócrita a la iglesia. Durante su homilia dominical, Gualberti reafirmó las palabras del Papa Francisco, quien ha definido que el aborto es un homicidio y quien hace aborto mata y que no es justo matar a una vida humana para solucionar un problema. Reserva Pilón Laja está en llamas hace 10 días y piden auxilio. Mediante tomas aéreas se puede observar cómo el fuego azota gran parte del territorio. Las autoridades piden apoyo aéreo. Tras activarse alerta migratoria, detienen a expresidente de la CIDOP en Viru. Adolfo Chávez debía viajar a Escocia para participar de la COP26, evento en el cual expondrá sobre la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ante el extractivismo. Cae hombre que fotografiaba las partes íntimas de mujeres en pleno centro paceño. Los transeúntes atraparon al hombre y lo entregaron a la policía. Y cuando revisaron su celular, verificaron que tenía material pornográfico. Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana, Uxankirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.